Nunca vayas a la granja, Catherine. Prométemelo. Estas fueron las últimas y extrañas palabras que Joshua había repetido muchas veces durante su vida con su esposa. Joshua era el marido de Catherine, un hombre bondadoso que rara vez pedía algo, pero cargaba con un secreto que nunca explicó. Durante 24 años de matrimonio, Catherine respetó su deseo y jamás volvió a preguntar. Pero de repente, Joshua murió de un infarto, dejando a Catherine destrozada a los 52 años. Su única hija, Jenny, en lugar de consolar a su madre, se volvió amarga y enojada, culpando a Catherine de muchas cosas. Catherine se sintió sola, pero su vida cambió de nuevo cuando se sentó en la oficina del abogado de Joshua, el señor Winters, 2 semanas después del funeral. Mientras se firmaban documentos y se hablaba de las pertenencias de su esposo, el abogado sacó una pequeña caja. Dentro había una pesada llave de bronce con una cadena en forma de hoja y un sobresellado con el nombre de Catherine. Sorprendida, preguntó qué era. El señor Winters explicó que Joshua había comprado en secreto la antigua granja familiar 3 años antes, pero había dejado instrucciones de que Catherine solo debía enterarse después de su muerte. La propiedad era ahora legalmente suya. Catherine quedó impactada. Joshua nunca había hablado de poseer nada más aparte de su hogar. Más sorprendente aún fue cuando el abogado le dijo que la tierra había adquirido gran valor por las ofertas comerciales y que incluso la familia de Joshua la quería. Las manos de Catherine temblaron mientras abría la carta. Con la letra familiar de Joshua, él confesaba que había guardado ese secreto porque la granja estaba ligada a su dolorosa infancia, pero en los últimos 3 años la había reconstruido en algo hermoso. En la carta, Joshua le decía a Catherine que ya no quería que evitara la granja. En cambio, le suplicaba que fuera allí una vez, para ver lo que había creado para ella. Le daba la contraseña de un portátil guardado en la casa de campo y le aseguraba que allí descubriría la verdad. Las lágrimas llenaron los ojos de Catherine mientras presionaba la carta contra su pecho. Incluso en la muerte, Joshua la guiaba hacia una parte oculta de su vida. Con voz temblorosa, susurró que debía ir a la granja para entender por qué su esposo lo había mantenido en secreto y qué regalo le había dejado. Catherine permaneció en silencio tras leer la carta, con el corazón latiendo con fuerza. Joshua llevaba apenas 2 semanas muerto, y aún así continuaba influyendo en sus decisiones con sus palabras. Durante 24 años había creído que no existían secretos entre ellos. Pensaba que conocía cada detalle de su vida, sus hábitos, sus miedos, sus sueños. Pero ahora comprendía que el hombre al que amaba había vivido con un mundo oculto. La llave de bronce en su palma se sentía cada vez más pesada. No era solo una llave, era una invitación a la verdad y a la parte del alma de Joshua que había mantenido encerrada. Catherine recordó su rostro severo cada vez que alguna vez preguntó por su infancia. Nunca le levantó la voz, pero cuando se mencionaba la granja, su expresión se endurecía y sus cálidos ojos se volvían fríos. Ese cambio solía asustarla, por lo que nunca insistió. Ahora, con la prueba de que había pasado años reconstruyendo ese lugar, se sentía traicionada y conmovida al mismo tiempo. Traicionada porque la había mantenido en la oscuridad, conmovida porque lo había hecho no para sí mismo, sino para ella. El señor Winters carraspeó educadamente, devolviéndola al presente. Señora Mitchell, debo informarle también que algunos de los parientes de Joshua saben de la propiedad. Podrían impugnar la herencia. Él anticipó esto, por lo cual dejó todos los documentos y pruebas legales a su favor. Catherine levantó la vista bruscamente. ¿Su familia? ¿Por qué se entrometerían ahora, después de tanto tiempo? El abogado entrelazó las manos. El valor de la tierra ha aumentado. Ese tipo de dinero atrae la atención, incluso de la familia. El estómago de Catherine se encogió. Apenas conocía a los parientes de Joshua. Hablaba de ellos rara vez, y cuando lo hacía, siempre había amargura en su voz. Pensó en ellos ahora, extraños que compartían su sangre, personas que podrían intentar arrebatarle el último regalo que su esposo había preparado. Por primera vez en días, sintió un destello de determinación abrirse paso en medio de su dolor.
Joshua había confiado en ella esta granja, y no permitiría que nadie se la quitara. Se puso de pie, aún sujetando la llave y la carta, y le dijo al abogado con voz firme: «Necesito ir allí. Necesito ver lo que Joshua construyó». El abogado asintió con simpatía. «Es lo que él quería, señora Mitchell. Pero sea cautelosa. Sus hermanos no lo dejarán pasar fácilmente». Catherine volvió a casa con la caja apretada entre sus manos. Jenny, su hija, notó la mirada distante de su madre, pero no dijo nada. Las dos mujeres se habían distanciado desde el funeral. Jenny se ahogaba en su propia rabia y dolor, culpando a Catherine por mostrarse demasiado tranquila, demasiado contenida, como si la manera de su madre de sobrellevar el duelo significara que había amado menos a Joshua. Catherine deseaba compartir la carta con Jenny, explicarle todo, pero dudaba. La granja aún era un secreto frágil y no estaba lista para arrastrar a su hija a la tormenta. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Catherine se sentó a la mesa de la cocina con la carta extendida delante de ella. Pasó los dedos sobre la escritura de Joshua, oyendo su voz en cada palabra. «Ve a la granja. Mira lo que construí para ti». Sus lágrimas regresaron, pero esta vez, junto con la tristeza, apareció una fuerza creciente. Susurró en la habitación vacía: «Lo haré, Joshua. Y ve». A la mañana siguiente, Catherine preparó una pequeña maleta. Llevaba solo lo necesario: la llave, la carta y su valor. No le dijo a Jenny a dónde iba, temiendo que discutiera o intentara detenerla. En cambio, dejó una breve nota: «Necesito tiempo para aclarar las cosas. Te llamaré pronto». Con cada kilómetro que recorría hacia la granja, su corazón se aceleraba. Imaginaba a Joshua allí, trabajando en silencio, construyendo, reparando, quizás sonriendo para sí mismo al pensar en su reacción. La idea le provocaba anhelo, pero también orgullo. Había usado los últimos años de su vida no para sí mismo, sino para crear algo para ella. Cuando finalmente llegó a la granja, Catherine quedó asombrada. Esperaba un lugar viejo, roto, abandonado. En cambio, lo que se alzaba ante ella era impresionante. Una amplia puerta de madera, recién pintada, se levantaba con las palabras Maple Creek Farm. Los campos se extendían infinitos, dorados con la hierba meciéndose al viento. Cercas firmes delimitaban los pastos, y a lo lejos vio una gran casa de campo brillando bajo el sol, con sus paredes restauradas y sus ventanas relucientes. No parecía un lugar de dolor o recuerdos rotos. Parecía un sueño. Las manos de Catherine temblaban al colocar la llave de bronce en la cerradura. La puerta se abrió suavemente, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Avanzó lentamente por el sendero de grava, cada curva revelando más belleza: árboles frondosos, graneros recién pintados y la casa erguida con orgullo. Su corazón latía con una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué secretos había dejado Joshua allí? ¿Qué verdad sobre él se ocultaba tras esas puertas? Cuando se detuvo frente a la casa de campo, casi perdió el aliento. El porche se extendía amplio, las paredes brillaban con cuidado, y todo hablaba de amor y esfuerzo. Joshua había puesto su alma en ese lugar, y ahora era de ella. Con manos temblorosas abrió la puerta principal y entró. En cuanto sus pies tocaron el suelo de madera pulida, soltó un jadeo, casi cayendo de rodillas. La casa estaba llena de su pasión: pinturas de caballos, esculturas, fotografías, todas capturando la belleza de los animales que había amado toda su vida. Joshua nunca entendió del todo su obsesión, y sin embargo allí estaba, por todas partes, una galería entera dedicada a sus sueños. Catherine se cubrió la boca, abrumada. En ese instante, sintió su amor más fuerte que nunca y sus lágrimas cayeron mientras susurraba: «Oh, Joshua, ¿qué has hecho por mí?». Catherine permaneció inmóvil en la entrada, sin aliento al observar las paredes, estantes y mesas. Cada rincón reflejaba su pasión por los caballos.
Había óleos de corceles salvajes galopando por praderas abiertas, bocetos enmarcados de yeguas y potros descansando en paz, esculturas pulidas talladas en madera y piedra, y fotografías que capturaban la gracia de distintas razas. Era como si la casa misma se hubiera transformado en un santuario de su amor más profundo, una parte de sí misma que Joshua siempre apoyó en silencio pero nunca compartió del todo. Ahora veía que no solo lo entendía, sino que había tomado su sueño y lo había convertido en realidad. El pecho de Catherine se apretó con emoción desbordante. Durante tantos años había deseado un lugar donde vivir rodeada de los animales que adoraba, donde respirar paz y alegría. Joshua le había dado ese regalo sin decirlo, guardándolo como su última sorpresa. Susurró al aire vacío, «Me conocías mejor de lo que pensaba, Joshua». Sus lágrimas nublaron su visión, pero la secó rápidamente, decidida a ver más. Al fondo de la sala, la luz del sol caía sobre un escritorio. Encima descansaba un portátil plateado, cerrado pero esperándola, con una única rosa roja sobre su tapa. La respiración de Catherine se entrecortó al recordar las palabras de la carta de Joshua. En el escritorio encontrarás un portátil. La contraseña es la fecha en que nos conocimos, seguida de tu apellido de soltera. Sus dedos temblaban al alcanzarlo. Quería abrirlo de inmediato, pero algo la detuvo. El silencio en la casa era pesado, pero afuera oyó el crujir de llantas sobre la grava. Su cuerpo se tensó. Se movió rápidamente hacia la ventana y miró afuera. Un coche negro se había detenido detrás de su alquiler. 3 hombres bajaron, altos y robustos, con los mismos rasgos marcados que había visto en Joshua, el mismo cabello oscuro, la misma mandíbula fuerte. Su corazón palpitó al comprender, eran los hermanos de Joshua, la familia de la que casi nunca hablaba, los hombres que creían tener derecho sobre esa tierra. Sus rostros eran severos, sus ojos fríos, y sus pasos firmes, como si aquel lugar les perteneciera. El miedo atravesó el pecho de Catherine. Cerró la puerta rápidamente y giró el pestillo. Su pulso golpeaba con fuerza mientras los hombres subían los escalones del porche y se detenían frente a la entrada. El mayor, con el cabello plateado pero el rostro aún duro y orgulloso, golpeó con fuerza la puerta. Su voz sonó con autoridad. «Señora Mitchell, sabemos que está adentro. Necesitamos hablar». La mano de Catherine se aferró al borde del escritorio. No respondió. Las advertencias de Joshua resonaban en su memoria, su voz siempre vaga pero firme diciéndole que se mantuviera alejada de su familia. Ahora, con ellos en su puerta, comprendía su miedo. Los golpes se hicieron más fuertes. Catherine, llamó de nuevo el hombre. «Soy Robert, el hermano mayor de Joshua. Estos son Alan y David. Tenemos asuntos que discutir respecto a la granja». Su tono era firme, casi autoritario, y Catherine sintió la dureza de ese poder como un cuchillo. Retrocedió, con el corazón palpitante. Volvió los ojos hacia el portátil. Cualquiera que fuera la verdad que Joshua quería mostrarle, tenía que estar allí dentro. Ignorando los golpes, lo abrió, lo encendió y escribió cuidadosamente la contraseña, la fecha en que conoció a Joshua seguida de su apellido de soltera. La pantalla se iluminó y apareció de inmediato una carpeta titulada para Catherine. Dentro había cientos de archivos de video, cada uno marcado con fechas. Hizo clic en el primero. El rostro de Joshua apareció, sonriendo cálidamente, no el hombre pálido y débil que había visto por última vez en el hospital, sino fuerte y lleno de vida. Su respiración se cortó al oír su voz. «Hola, Kat. Si estás viendo esto, significa que me he ido, y que has venido a la granja a pesar de todas mis advertencias». Su risa era suave, con el calor familiar que siempre derretía su corazón. «Debí saber que no resistirías una vez que Winters te lo contara». Catherine se cubrió la boca, llorando al mirarlo. Era como si volviera a estar vivo, hablándole directamente. Joshua continuó, «Hice estos videos para ti, uno para cada día de tu primer año sin mí. Quería acompañarte, explicarte todo lo que no pude decir en vida.
empezando porque regresé a la granja en la que juré que nunca volvería a poner un pie. Afuera, los golpes cesaron. A través de la ventana lateral, Catherine vio a los hermanos bajar del porche y reunirse junto al coche, hablando en voz baja. Uno sacó una carpeta de papeles, con gesto sombrío. Catherine volvió su atención al portátil, aferrándose a la imagen de Joshua como a un salvavidas. Hace 3 años, dijo Joshua en el video con voz serena, me diagnosticaron una afección cardíaca. Los médicos me dieron solo unos pocos años de vida. Decidí no decírtelo ni a ti ni a Jenny. Quería vivir esos años en alegría, no bajo la sombra de la compasión. Así que guardé mi enfermedad en secreto y decidí usar mi tiempo para crear algo para ti. Siempre amaste los caballos. Siempre soñaste con un lugar para criarlos. Así que volví aquí, a la granja de la que una vez huí, y la reconstruí. Para ti. Catherine jadeó, con la mano temblando sobre el portátil. Joshua había estado enfermo todo ese tiempo, ocultándoselo, cargando esa carga solo. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho. Quería gritarle por ocultárselo, pero también agradecerle cada momento que le había dado sin el peso de la enfermedad sobre ellos. En ese instante, oyó pasos de nuevo en el porche. Los golpes regresaron, más fuertes esta vez, casi una exigencia. Señora Mitchell, bramó la voz de Robert. Sabemos que puede oírnos. Esta granja no le pertenece. Está confundida, de luto. Abra la puerta y déjenos explicarle. La mandíbula de Catherine se endureció. Susurró con desesperación a la pantalla, Joshua, ¿qué hago? Pero el video solo mostraba su mirada serena, sus palabras cuidadosas grabadas mucho antes. Se volvió hacia la puerta cerrada, con el corazón acelerado, sabiendo que la confrontación apenas comenzaba. Los golpes retumbaban cada vez más fuertes, cada golpe resonando en su pecho como un tambor de advertencia, pero se negó a responder. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla iluminada, aferrándose al rostro de Joshua como si solo él pudiera protegerla de la tormenta que se formaba afuera. La voz grabada de Joshua transmitía tanto consuelo como dolor mientras explicaba cómo había reconstruido secretamente la granja, cómo había dedicado sus últimos años a crear un lugar que lo sobreviviera, un lugar que le perteneciera a ella. Las manos de Catherine temblaban al tocar el escritorio, recordando cada noche tranquila que habían compartido, sin saber que él ocultaba una enfermedad mortal y planeaba un regalo tan extraordinario. Su dolor se mezclaba ahora con la ira, porque aunque admiraba su sacrificio, no podía evitar el punzante sentimiento de traición por haber llevado esa carga en solitario, dejándola a ella y a Jenny en la oscuridad. La voz de Robert volvió a atravesar sus pensamientos, más fuerte y cortante que antes. Señora Mitchell, usted no es la propietaria legítima de esta granja. Pertenece a la familia, a nosotros. Mi hermano no estaba en sus cabales cuando firmó esos papeles. Abra esta puerta antes de que tomemos medidas adicionales. Catherine tragó con fuerza, su cuerpo temblando, pero no se acercó a la puerta. En cambio, repitió en su cabeza las palabras de Joshua, me aseguré de que la granja fuera suya. Preparé todo para protegerla. Abrió el cajón que él había mencionado en su carta y encontró una carpeta azul y gruesa, ordenada con documentos, escrituras, recibos, contratos notariados, pruebas de pago, todo mostrando que Joshua había comprado y asegurado legalmente la granja a su nombre. El alivio y la fuerza recorrieron sus venas. Sabía que tenía la verdad y no permitiría que esos hombres la intimidasen. A través de la ventana vio a los hermanos pasear de un lado a otro, con gestos frustrados. Alan sacó su teléfono y llamó, sus movimientos bruscos, mientras David murmuraba enojado. Robert, el mayor, se mantenía erguido con los brazos cruzados, sus ojos penetrantes fijados en la casa como si pudiera quemarla con la mirada. Catherine se obligó a respirar con calma. No mostraría miedo. Volvió al portátil y puso el siguiente video. El rostro de Joshua apareció de nuevo, su voz calma pero cargada de advertencia. Kat, si mis hermanos están ahí, no confíes en ellos. Fingirán preocuparse,
pero solo quieren lo que creen que se les prometió. La verdad es que perdieron su oportunidad hace años. La granja estaba rota, arruinada, y a ninguno de ellos le importó hasta que supieron que podía dar riqueza. Intentarán manipularte, quizá incluso amenazarte. Pero recuerda, esta granja es tuya, no de ellos. Mantente firme. Los ojos de Catherine se abrieron como si Joshua hubiese previsto ese momento. Un escalofrío la recorrió, pero al mismo tiempo la valentía creció en su pecho. Susurró a la pantalla, «Lo haré, Joshua. No dejaré que se la quiten». En ese instante llegó el sonido de otro motor. Asomó por la ventana y vio un vehículo acercándose, la policía, un coche marcado entrando en la entrada con las luces parpadeando suavemente. Las expresiones de los hermanos cambiaron de frustración a satisfacción. Robert sonrió con suficiencia, claramente esperaban esa llegada, y a Catherine se le encogió el estómago. Debían haberlos llamado, con la esperanza de forzar la entrada. El vehículo se detuvo y un agente salió, su porte profesional pero cauteloso al acercarse al porche. Robert lo recibió de inmediato, entregándole un fajo de papeles y hablando con rapidez y autoridad practicada. Catherine no pudo oír las palabras, pero supo que presentaban su versión. Apretó la carpeta azul contra su pecho, la prueba que Joshua había dejado, y murmuró para sí, «Me preparaste para esto, ¿no es así?». Reuniendo todas sus fuerzas, caminó hacia la puerta, la desbloqueó y se plantó frente a la gente y los hermanos de Joshua. El aire era denso de tensión, los hermanos la miraban con una mezcla de triunfo y hostilidad, mientras el agente mantenía la expresión neutral. Catherine alzó la barbilla y, con voz firme, dijo, «Agente, antes de decir nada, tengo documentos que debe ver». Mi esposo previó este momento y dejó todo en orden. Esta granja es legalmente mía. Entregó la carpeta al agente, las manos le temblaban ligeramente pero los ojos brillaban con determinación. Robert bufó, agitando la mano con desdén. No le haga caso. Está confundida, de luto, manipulable. Mi hermano nunca habría tomado decisiones así en su sano juicio. Catherine se volvió hacia él, su voz clara y más fuerte de lo que se sentía. No me llame confundida. Fui la esposa de Joshua durante 24 años. Lo conocía mejor que nadie y hice lo que quiso. Construyó este lugar para mí. Me lo eligió a mí, y nadie, ni usted ni nadie, me lo arrebatará. Sus palabras flotaron como acero, y por primera vez vio la confianza de Robert vacilar. El agente abrió la carpeta y examinó cuidadosamente los documentos. Los minutos parecieron horas mientras Catherine permanecía inmóvil, el corazón golpeando, y los hermanos se impacientaban. Finalmente el agente levantó la vista, pensativo. Estos documentos parecen válidos. Hay prueba clara de compra y transferencia. Si hay disputa, deberá resolverse en un tribunal civil. No puedo permitir que entren por la fuerza hoy. Catherine casi colapsó de alivio, pero se mantuvo erguida, el semblante sereno, negándose a mostrar debilidad. El rostro de Robert se oscureció, Alan soltó una maldición entre dientes y David murmuró con rabia al ver fracasar su plan. El agente devolvió la carpeta con un asentimiento respetuoso y se apartó. Los hermanos la miraron por última vez antes de volver a su coche y marcharse, motor rugiendo hasta perderse por el camino de grava. Catherine apretó la carpeta contra su pecho, las rodillas flojas pero el espíritu intacto. Se volvió hacia la casa y susurró, «Protegeré lo que dejaste, Joshua. Te lo prometo». Aquella noche, tras la confrontación, Catherine no pudo dormir. Se quedó en la casa de campo, recorriendo sus estancias en silencio, las manos rozando las paredes que Joshua había reconstruido, el corazón desgarrado entre el dolor, el amor y la tormenta que sabía aún no había terminado. Las voces de los hermanos la perseguían, sus amenazas resonando, pero más fuerte que el miedo estaba la determinación en su pecho, no cedería el último regalo de Joshua. Al amanecer, sentada de nuevo en el escritorio con el portátil brillando débilmente en la penumbra, hizo clic en el siguiente video. Joshua apareció, los ojos cálidos pero serios.
Kat, si mis hermanos ya se han mostrado, entonces sabes de qué son capaces. No pararán. Intentarán acorralarte, hacer que Jenny se vuelva contra ti y hacerte creer que luchar es inútil. Pero recuerda, eres más fuerte de lo que piensas. Te elegí para esto porque sabía que podrías con ello. Los labios de Catherine temblaron y las lágrimas volvieron a surgir, pero se obligó a escuchar. Joshua había previsto cada paso con una claridad asombrosa. Como si fuese el momento indicado, su teléfono vibró en el escritorio. Jenny llamaba. Con un suspiro pesado contestó, preparándose. Mamá, la voz de Jenny sonó cortante, casi airada, ¿por qué no me dijiste lo de la granja? Sus hermanos me llamaron. Dicen que les ocultas cosas. Me ofrecieron un trato justo si les ayudo a impugnar el testamento. ¿Qué pasa? El pecho de Catherine se apretó, así comenzaba todo, la advertencia de Joshua se hacía realidad. Respiró hondo. Jenny, escúchame. A ellos no les importamos, no les importa tu padre. Quieren la granja por su valor, nada más. Tu padre nos la dejó a mí, para nosotros, y se aseguró de que todo fuera legal. Jenny resopló con amargura. ¿Y esperas que te crea? Papá nunca mencionó ese lugar. ¿Por qué lo habría ocultado si no fuera algo raro? Catherine sintió arder la garganta. ¿Cómo explicar que a veces los secretos nacen del amor y no de la mentira? Contuvo la voz. Lo guardó para que no hubiera peleas en nuestros últimos años. La construyó para mí, Jenny, para nosotros. Puso su última fuerza en convertirla en algo hermoso. El aire de la línea se tensó hasta que Jenny murmuró, lo pensaré. Pero no quiero verme envuelta en una pelea familiar. La llamada terminó, dejándola mirando el teléfono con lágrimas. Susurró al cuarto, Joshua, no me cree. No lo ve aún. Pero el rostro grabado de Joshua seguía en la pantalla, y como respondiendo, habló otra vez en el video, Kat, sé que Jenny dudará. Se enfadará. Pero resistirás. Ella verá la verdad con el tiempo. No te rindas con ella. Catherine se cubrió el rostro, sollozando en voz baja, cada palabra suya era una cuerda de salvación que le recordaba que, aun muerto, él la guiaba. Más tarde salió al exterior para recorrer los campos restaurados por Joshua, los graneros orgullosos, las vallas fuertes, y con paso vacilante se acercó a los establos. El olor a heno y cuero llenó el aire y al entrar su aliento se cortó. 6 caballos magníficos, sus pelajes brillando, los ojos curiosos, se acercaron y relincharon suavemente. Catherine extendió la mano temblorosa y acarició el hocico de una yegua castaña, las lágrimas brotando otra vez. «Lo hiciste por mí, Joshua», susurró. Por primera vez desde la muerte de su marido, sintió un destello de alegría, frágil y precioso, nacido del regalo. Pero la paz no duró. Al anochecer vio movimiento, el mismo coche negro volvía. Los hermanos estaban de pie junto a la puerta, observando en silencio, su presencia una amenaza. No golpearon ni gritaron, pero recordaban que no se rendirían. Catherine apretó la llave contra su pecho como un escudo, y murmuró, no dejaré que ganen. Ahora no. Nunca. A la mañana siguiente, su teléfono vibró en la mesilla. Por un instante esperó que fuese Jenny con una actitud más suave, pero al mirar el identificador su corazón se hundió, el número era desconocido. Titubeante, contestó. Al otro lado sonó la voz de Robert, calmada pero cortante como una hoja envuelta en seda. Señora Mitchell, empezó, no tenemos por qué pelear. Esta granja es parte del legado de nuestra familia y no le pertenece solo a usted. Mis hermanos y yo le ofrecemos una compensación generosa. Solo firme la propiedad y nos aseguraremos de que usted y Jenny estén bien atendidas. Catherine cerró los ojos y apretó el teléfono. Joshua dejó claro que esta granja es mía. Me la dejó y respetaré sus deseos. El tono de Robert cambió, la falsa amabilidad dio paso a amenazas veladas. Piénselo bien, Catherine. Es viuda, aislada,
con solo su hija para apoyarla, y ella ya cuestiona sus decisiones. ¿De verdad cree que puede con esto sola? Somos pacientes, pero no nos iremos con las manos vacías. Antes de que respondiera, la llamada terminó. Catherine se quedó paralizada, el silencio apretando. Esperaba resistencia, pero oír la amenaza tan clara la heló. Se vistió con rapidez, buscó café para calmar las manos temblorosas y volvió a la pantalla. Abrió el portátil deseando oír la voz de Joshua. El siguiente video cobró vida y allí estaba, mirándola con expresión firme y tierna. Kat, dijo, si mis hermanos te han empezado a llamar, no dejes que te rompan el ánimo. Harán ofertas que parecen generosas pero son veneno. Quieren lo que no ganaron. Legalmente tienes todo el poder. Pero emocionalmente intentarán manipularte a través de Jenny. Protégela, aunque no lo comprenda aún. Catherine se llevó la mano a la boca, llorando otra vez. Joshua parecía vivo en esa pantalla, anticipando cada movimiento, cada miedo, cada momento de debilidad. Susurró entre sollozos, estoy intentando, Joshua. Intento ser fuerte. Reuniendo valor, decidió llamar a Jenny. Su hija respondió con tono irritado, no tengo tiempo para esto. Los hermanos ya me explicaron. Me incluirían en el trato. Si sigues resistiendo, lo arruinarás. Las palabras partieron el corazón de Catherine, pero mantuvo la voz firme. Jenny, por favor, escúchame. Te están mintiendo. No les importas, ni nos importa tu padre. Esta granja no se les dio a ellos, la reconstruyó para nosotros. Tu padre dedicó sus últimos años a convertirla en algo hermoso y significativo. No la dejes quitar. Jenny suspendió la llamada bruscamente, dejándola mirando el teléfono en desesperación. Se llevó la mano al pecho, luchando contra la impotencia, y por la ventana vio de nuevo el coche negro al borde de la propiedad, los hermanos, acechando como depredadores a la espera del momento oportuno. El miedo de Catherine se transformó en fuego. No permitiría que ellos ganaran. Con nueva determinación, reunió los documentos de la carpeta azul y los organizó con cuidado. Llamó al señor Winters y le explicó la situación. Él escuchó con atención y le aseguró que Joshua había cubierto todos los ángulos legales y que, si los hermanos querían pelear, tendrían que hacerlo en los tribunales, una batalla que probablemente perderían. Catherine le dio las gracias, sintiendo cómo se fortalecía su resolución. Esa noche volvió a sentarse en el escritorio y reprodujo otro video. El rostro de Joshua apareció, con una sonrisa tenue y los ojos cargados de secretos. Si Jenny ya se ha puesto en tu contra, no desesperes. Está viviendo el duelo de otro modo. Para ella, la rabia es más fácil que la tristeza. Algún día verá la verdad. Por ahora, confía en ti. Confía en el amor que construimos. Mantente firme, Kat. Creo en ti. Su voz le envolvió el corazón como una armadura. Catherine se secó las lágrimas y susurró, no te fallaré, Joshua. Lucharé por esto. Miró por la ventana de nuevo, el coche negro aún al acecho en la distancia, y con el mentón en alto murmuró para sí, que vengan. Ya no tengo miedo. Los días siguientes pusieron a prueba la fortaleza de Catherine. Permaneció dentro de la casa de campo, explorando cada habitación, sintiendo la presencia de Joshua en cada rincón, pero la sombra de los hermanos no se iba. Su coche negro aparecía a horas extrañas, a veces estacionado en la entrada, a veces dando vueltas por el camino cercano, siempre recordándole que la vigilaban, esperando verla flaquear. Por la noche se acostaba despierta escuchando el silencio del campo, cada crujido de las vigas hacía latir su corazón con fuerza, hasta que abría el portátil, presionaba reproducir y oía la voz de Joshua guiándola a través de la tormenta. Cada video era un salvavidas, sus palabras elegidas como si hubiera sabido exactamente lo que ella enfrentaría. En una grabación, su tono fue más serio que nunca. Kat, mis hermanos no se rendirán. Lo intentarán con intimidación, mentiras, incluso con la ley, pero recuerda esto, la verdad está de tu lado.
Aseguré todo para protegerte. No dejes que te asusten. Y cuando Jenny dude de ti, aférrate a tu paciencia. Ella está de duelo a su manera, pero un día comprenderá. Hasta entonces, te tocará llevar esto sola. Catherine lloró en silencio mientras escuchaba, susurrando a la pantalla, «Puedo hacerlo, Joshua. Por ti, no me doblaré». A la tarde siguiente, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Jenny ni los hermanos, sino un número desconocido que aceleró su pulso. Al contestar, una voz firme se presentó como representante de una empresa interesada en comprar la granja. Entendemos que heredó recientemente una propiedad de gran valor. Queremos hacerle una oferta muy por encima del precio de mercado. Catherine se quedó helada, comprendiendo que los hermanos ya habían corrido la voz. Pretendían acorralarla con presión externa. Respondió con firmeza, «La granja no está en venta. No me vuelvan a llamar». Colgó con las manos temblorosas, pero con la determinación ardiendo más fuerte. Salió al porche y miró los amplios campos, los caballos pastando en paz a lo lejos, los graneros erguidos, la casa brillando con el amor que Joshua había vertido en ella. «No», murmuró con fiereza, «no permitiré que nadie se la lleve». Esa tarde llegó Jenny sin avisar. Catherine vio el coche de su hija subir por la entrada y el corazón le saltó entre la esperanza y el miedo. Jenny bajó con los brazos cruzados y el rostro hermético. Catherine corrió a recibirla, pero la expresión de Jenny era fría. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con dureza. «Me reuní con los hermanos de papá. Me contaron cosas que tú nunca dijiste. Dijeron que papá no estaba bien cuando compró esta granja. Dicen que te aferras por terquedad y que si te importara, la venderías para que por fin tengamos una vida mejor». A Catherine le dolieron las palabras, pero se mantuvo serena. «Jenny, mienten. Tu padre estaba enfermo, sí, pero tenía la mente clara. Compró este lugar para mí, para nosotras. Lo restauró porque nos amaba. Cada rincón de esta granja es prueba de ese amor. ¿No lo ves? Pensó en mí, en mis sueños, en la vida que podríamos tener. Sus hermanos solo regresaron cuando se enteraron de que valía dinero. Antes nunca les importó». Jenny miró la casa restaurada, los campos dorados por el sol del atardecer, los caballos en calma. Por un instante su dureza se ablandó, pero negó con la cabeza. «Aunque eso sea cierto, ¿por qué el secreto? ¿Por qué no decírmelo? ¿Por qué no incluirme?» Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Se acercó y puso la mano temblorosa en el brazo de su hija. «Porque quería protegernos. No quería que nuestros últimos años juntos se envenenaran con la codicia y las discusiones. Quería paz, sin este peso sobre nosotras. Te juro que construyó este lugar por amor, no por dinero». Los labios de Jenny temblaron, la duda asomando, pero antes de que respondiera, el rugido de otro motor subió por la entrada. El corazón de Catherine se hundió al ver aparecer el coche negro, y de él bajaron Robert, Alan y David. No era casualidad, habían seguido a Jenny para usarla de entrada. La voz de Robert retumbó en el patio. «Perfecto, la hija también está aquí. Ahora podemos resolver esto en familia». Catherine atrajo a Jenny hacia sí, el cuerpo tenso y la mirada fiera. «Quédate detrás de mí», le susurró. Los hermanos se acercaron con suficiencia, Robert sostenía un fajo de papeles. «Esta granja nunca fue para ti, Catherine. Eres una extraña aferrada a algo que no te pertenece. Firma este acuerdo y le daremos a Jenny la parte que le corresponde. Si te niegas, llevaremos esto a los tribunales y te destruiremos poco a poco». Jenny miró a su madre y luego a los hermanos, cada vez más confundida. La voz de Catherine sonó clara y firme, pese a sus manos temblorosas. «No. No me manipularán ni usarán a mi hija contra mí». Joshua tomó su decisión y fue clara. «Esta granja es mía, y ninguna amenaza ni mentira lo cambiará». Los hermanos se burlaron, pero Catherine se mantuvo firme,
el cuerpo protegiendo a Jenny y el espíritu ardiendo de desafío. En ese momento comprendió que Joshua tenía razón, no era solo una disputa por tierras, era una lucha por el amor, la memoria y la verdad. Pelearía con cada aliento. Los días siguientes estallaron como una tormenta sin salida. Los hermanos no desaparecieron tras su intento fallido, al contrario, se volvieron más ruidosos, audaces y agresivos. Catherine empezó a recibir cartas entregadas directamente en la casa, cada una con el sello frío de amenazas legales. Alegaban que Joshua estaba mentalmente incapacitado cuando recompró la granja, que había actuado irracionalmente y que la verdadera herencia les pertenecía a ellos. Catherine leyó cada página con manos temblorosas, la ira y el miedo chocando en su pecho. Llamó de inmediato al señor Winters, cuya voz serena la tranquilizó. Joshua había previsto exactamente esa táctica. No se preocupe, señora Mitchell, dijo con firmeza. La competencia mental de su esposo nunca estuvo en duda. Los informes médicos, los documentos notariados y los registros bancarios confirman la legitimidad de sus decisiones. Pueden gritar y amenazar cuanto quieran, pero la evidencia está de su lado. Sus palabras la consolaron, pero por la noche el peso de la lucha se volvía insoportable. Sentada en el escritorio, con el portátil brillando, reprodujo otro video. Joshua apareció con gesto serio, como si supiera que ya estaría en pleno combate. Kat, dijo suavemente, llevarán esto a los tribunales. Intentarán ahogarte en lenguaje legal e intimidación. Pero te prometo que construí cada salvaguarda. No estás indefensa. Mantente erguida. La granja no es solo madera y tierra, es el último pedazo de mi amor. No dejes que lo conviertan en un campo de batalla por codicia. Catherine se abrazó a sí misma, susurrando, la protegeré, Joshua. Lo juro. Mientras tanto, Jenny se volvió más distante. Catherine intentó llamarla cada día, buscando explicarle y romper el muro de amargura, pero Jenny contestaba con frialdad o no respondía. Una noche, al fin habló, irritada, mamá, vi las noticias. Los hermanos están hablando con gente, haciendo ver que te aferras a algo que no te mereces. ¿Sabes lo embarazoso que es para mí? Mis amigos preguntan y ni siquiera sé qué decir. A Catherine se le partió el alma, pero forzó la calma en su voz. Jenny, por favor, créeme. Tu padre me lo dejó por amor. Planeó todo, grabó videos, dejó documentos, todo para que estuviera a salvo. Quería que tuviéramos este sueño. No dejes que te cieguen con mentiras. Jenny bufó con amargura. Lo único que veo es que te aferras a una fantasía. Quizá ellos tengan razón, estás emocional y no sabes lo que haces. La llamada terminó, dejando a Catherine llorando otra vez, aunque bajo el dolor ardía un fuego creciente. Si Joshua creía en su fuerza, no permitiría que la duda la destruyera ahora. Días después, los hermanos fueron más lejos. Catherine volvió de alimentar a los caballos y encontró periodistas en la entrada, cámaras destellando, micrófonos alzados, voces lanzando preguntas. ¿Es cierto que manipuló a su difunto esposo para que le cediera la granja? ¿Algún comentario sobre la supuesta inestabilidad de Joshua? La vista la paralizó, la furia y la humillación corrieron por sus venas. Gritó por encima del barullo, esta es mi casa. Déjenme en paz, y se encerró. A través de las cortinas vio a Robert junto a los reporteros, brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción, como si hubiese orquestado todo. Con las manos temblorosas de rabia, corrió al portátil en busca de la voz de Joshua. El siguiente video comenzó, su rostro sereno, el tono firme. Si el mundo exterior se involucra, recuerda, la verdad es más fuerte que la mentira. Dejé documentos en la caja fuerte bajo las tablas del suelo del despacho. Muéstralos solo si es necesario. Esos papeles prueban sin duda que estaba en pleno uso de mis facultades cuando recuperé la granja. Úsalos si intentan humillarte en público. Y, Kat, recuerda, pueden manchar mi nombre, pero no pueden borrar lo que construí para ti. Catherine se arrodilló en el despacho,
encontró el pestillo oculto y sacó una pequeña caja con llave. Dentro había informes médicos, declaraciones notariales de médicos e incluso videos de Joshua hablando con claridad sobre su decisión. La meticulosidad de su preparación hizo que Catherine rompiera a llorar otra vez. «Pensaste en todo», susurró, aferrando los papeles. Con esto en mano, salió al atardecer cuando algunos reporteros aún quedaban, y habló con voz firme: «Mi esposo estaba en pleno uso de sus facultades, y tengo pruebas. Compró legalmente esta granja, y ahora me pertenece. Quien diga lo contrario, miente. No la entregaré a la codicia». Los reporteros guardaron silencio ante la fuerza de sus palabras, algunos bajaron las cámaras, sorprendidos. La sonrisa de Robert titubeó, aunque pronto se recompuso y se llevó a sus hermanos en el coche, partiendo frustrados. Catherine se mantuvo erguida, viéndolos irse, el pecho agitado con la potencia de su declaración. Se sentía aterrada y viva a la vez, como si la fuerza de Joshua corriera por sus venas. Esa noche, al reproducir el video, Joshua sonrió levemente a la cámara. «¿Ves, Kat? Eres más fuerte de lo que crees». Ella se secó las lágrimas y susurró: «Sí, Joshua. Lo soy». La citación judicial llegó apenas una semana después, en un sobre grueso que hizo temblar las manos de Catherine en cuanto lo tocó. Sabía que esta batalla vendría, pero ver el sello oficial desató una oleada de pavor. Los hermanos habían presentado una demanda impugnando la competencia de Joshua y reclamando la granja como herencia legítima. Catherine se sentó ante el escritorio, mirando los papeles con el corazón desbocado, cuando sonó el teléfono. Era Jenny, con voz fría y cortante. «Mamá, me llegó el mismo aviso. Los hermanos de papá me llamaron otra vez. Dijeron que si testifico contra ti, me garantizan una parte del dinero. ¿Tienes idea de lo tentador que es cuando llevo tiempo luchando? ¿Por qué debería creerte si todos dicen que te aferras a una fantasía?» Las lágrimas de Catherine cayeron, pero su voz se mantuvo serena. «Jenny, por favor. No dejes que te envenenen. Tu padre estaba en su sano juicio. Te amaba, me amaba, y reconstruyó este lugar como un regalo. Tengo cada documento, cada prueba que dejó. Si te pones de su lado, estarás en contra de lo que tu padre quiso». Jenny dudó y luego espetó: «Ya no sé qué creer», y colgó, dejando a Catherine temblando. Se sintió más sola que nunca, pero al ver el portátil brillando, se obligó a abrir el siguiente video. El rostro de Joshua llenó la pantalla, gentil y resuelto. «Kat, quizá ya te hayan llevado a los tribunales. Sé lo aterrador que suena, pero no pierdas el ánimo. Dejé todo lo que necesitas. En esa misma caja fuerte hay informes médicos certificados que prueban que estaba en pleno uso de mis facultades cuando compré la granja. Hay testimonios firmados de colegas y amigos. No entras desarmada. Confía en la verdad. Y recuerda, la granja no es solo una propiedad, es el último pedazo de mi amor por ti. Aférrate a ella con la misma fuerza con la que te aferraste a mí». Catherine apretó la caja de documentos contra su pecho, susurrando: «Lo haré, Joshua. Lucharé». El día de la primera audiencia, entró al tribunal con la cabeza en alto, aunque el estómago se le encogía de nervios. Los hermanos ya estaban allí, con trajes caros y rostros de confianza. Murmuraban entre ellos, mirándola con la satisfacción de quien cree tener la victoria asegurada. Jenny estaba sentada detrás, con los brazos cruzados, evitando la mirada de su madre. El corazón de Catherine se quebró, pero mantuvo el mentón firme. Cuando iniciaron las actuaciones, el abogado de los hermanos la retrató como una viuda manipuladora que se aprovechó de un moribundo. Joshua Mitchell, proclamó, estaba enfermo, con juicio nublado e inestabilidad emocional. No estaba en condiciones de tomar decisiones legales racionales. Esta granja era una herencia familiar, y la señora Mitchell la ha reclamado injustamente. La sangre de Catherine hervía, pero guardó la compostura hasta su turno. Cuando el juez la llamó, se puso en pie con calma y entregó la carpeta azul que Joshua había preparado.
Señoría, dijo con claridad, la voz fuerte pese al temblor del corazón, mi esposo previó esto. Sabía que sus hermanos vendrían contra mí y preparó cada prueba para protegerme. Aquí hay informes médicos firmados por doctores que lo declararon plenamente competente. Aquí están los documentos notariados y los registros bancarios que muestran que compró esta granja legalmente con sus propios recursos. Y aquí están sus testimonios personales, escritos y grabados, explicando su decisión de regalarme esta granja. Un murmullo recorrió la sala mientras el juez examinaba los documentos. Los hermanos se removieron, incómodos, y su abogado balbuceó ante la contundencia de las pruebas. Catherine se volvió hacia ellos con la mirada encendida. Joshua no era débil. No fue manipulado. Era un hombre que dedicó sus últimos años a construir un legado de amor. Y no permitiré que nadie, ni siquiera sus propios hermanos, deforme su memoria hasta volverla algo horrible. Los ojos de Jenny se abrieron mientras observaba hablar a su madre, la confianza y la fuerza en la voz de Catherine la sacudieron. Por primera vez, una chispa de duda cruzó su rostro al mirar a sus tíos. La audiencia terminó sin veredicto, pero Catherine salió del tribunal con la cabeza en alto, seguida por los murmullos de los presentes. Sintió la presencia de Joshua a su lado, su voz resonando en su corazón. Mantente erguida, Kat. Eres más fuerte de lo que creen. Al salir, los reporteros volvieron a arremolinarse con preguntas, pero Catherine los ignoró, aferrando la carpeta contra el pecho. Susurró para sí, esto es solo el comienzo. Y no voy a perder. Las semanas siguientes se llenaron de sesiones judiciales, papeleo interminable y noches en las que Catherine permanecía despierta, abrazando las cartas de Joshua y escuchando sus videos para darse valor. Cada audiencia era una batalla, los hermanos probaban toda táctica para desacreditarla, con su abogado retorciendo palabras y pintándola como una viuda manipuladora que había robado lo que les pertenecía. Pero cada golpe que recibía, Catherine lo contrarrestaba con las pruebas preparadas por Joshua, documentos firmados y sellados con una verdad innegable, videos donde él hablaba directamente de sus decisiones y testimonios de quienes lo conocieron en sus últimos años. Poco a poco, el equilibrio empezó a cambiar. El juez, antes neutral y distante, comenzó a mostrar irritación por las constantes acusaciones de los hermanos y mayor respeto por la compostura de Catherine y la claridad de su evidencia. Sin embargo, la batalla más dura no se libraba en el tribunal, sino en el corazón de Catherine, mientras la distancia de Jenny se hacía más pesada con cada día. Su hija la evitaba, dividida entre la lealtad a la memoria de su padre y las tentadoras promesas que sus tíos le susurraban al oído. Cada noche, Catherine rezaba para que Jenny viera la verdad, para que entendiera que esta lucha no era por dinero, sino por amor y legado. Una tarde, tras un largo día en la corte, Catherine volvió a la casa de campo agotada. Abrió el portátil, su último refugio, y vio el siguiente video. El rostro de Joshua llenó la pantalla, su voz tierna pero firme. Kat, si Jenny está en tu contra, no la odies. Ella sufre, y la rabia le resulta más fácil que el dolor. Muéstrale paciencia. Muéstrale la verdad cuando llegue el momento. Un día verá este lugar no como una carga, sino como el amor que construí para ambas. Catherine se quebró, aferrándose al escritorio mientras susurraba, no me rendiré con ella, Joshua. Lo prometo. La audiencia final llegó en una mañana fría, con la tensión colgando en la sala. El abogado de los hermanos hizo un último alegato desesperado, insistiendo en que Joshua no estaba en su sano juicio, que Catherine lo había manipulado y que la granja era una propiedad familiar destinada a todos los hermanos. Cuando llamaron a Catherine, se alzó con una quieta fortaleza, la voz firme aunque el corazón le retumbara. Entregó al juez un último documento que Joshua había dejado, un testimonio en video grabado semanas antes de su muerte. El juez permitió reproducirlo y la sala quedó en silencio mientras el rostro de Joshua aparecía de nuevo, vivo una vez más, su voz cargando el peso de la verdad. Mi nombre es Joshua Mitchell. Hago esta declaración libremente, plenamente consciente de mi salud y con mente clara. Hace 3 años recompré la granja en la que crecí. Lo hice con mis propios recursos, de forma legal y legítima.
Mis hermanos abandonaron este lugar cuando no valía nada, pero yo regresé no por lucro, sino por amor. La reconstruí para mi esposa, Catherine, la mujer que ha estado a mi lado durante 24 años. Esta granja es de ella, no porque la exigiera, sino porque la elegí como mi último regalo. Nadie, familia u otros, tiene derecho sobre ella. Esta es mi voluntad, mi decisión y mi legado. Su voz quedó flotando en el silencio, pesada e innegable. Las lágrimas de Catherine corrieron mientras susurraba, «Gracias, Joshua». La expresión del juez se suavizó y su mazo golpeó al declarar la decisión. La evidencia es abrumadora. Esta propiedad fue comprada y poseída legalmente por Joshua Mitchell, plenamente competente en ese momento. Su voluntad y testimonio son claros. La granja pertenece únicamente a su esposa, Catherine Mitchell. Se desestiman las reclamaciones de los hermanos. Las palabras resonaron como una campana de justicia. El rostro de Robert enrojeció de ira, Alan maldijo entre dientes y David golpeó la mesa con el puño, pero su derrota fue definitiva. Abandonaron la sala a toda prisa, con la arrogancia hecha añicos y sus planes destruidos. Catherine quedó inmóvil, un alivio inmenso inundándola, las rodillas casi cediendo bajo el peso que se levantaba de sus hombros. Pero el momento más grande llegó cuando se volvió y vio a Jenny detrás de ella, con lágrimas brillándole en los ojos. «Mamá», susurró, con la voz quebrada, «vi el video, lo escuché. Papá realmente hizo esto por ti». Los brazos de Catherine se abrieron y Jenny se hundió en ellos, ambas lloraron mientras años de distancia y rabia se derretían. «Lo hizo por las dos», susurró Catherine, besándole el cabello. «Este lugar fue su amor hecho realidad, y ahora nos toca protegerlo juntas». Semanas después, Catherine y Jenny se quedaron lado a lado en el porche de la casa de campo, con el sol poniéndose sobre los campos dorados y los caballos pastando en paz a lo lejos. Las batallas, las mentiras y los pleitos habían quedado atrás. La granja se mantenía firme, no solo como tierra o propiedad, sino como la última expresión del amor de Joshua. Catherine sintió el viento rozarle el rostro, casi como su caricia, y murmuró suavemente, «Cumplí tu promesa, Joshua. Me mantuve firme. Y ahora somos libres». Jenny le apretó la mano, con la voz llena de asombro. «Mamá, realmente construyó esto para nosotras. Ahora lo entiendo». Permanecieron juntas, madre e hija, unidas de nuevo, guardianas de un legado nacido del amor, el valor y el sacrificio. La guerra había terminado, pero la granja permanecería para siempre, no un lugar de secretos, sino de verdad y sanación, un hogar lleno de la memoria de Joshua y la fortaleza de Catherine. En las semanas posteriores a la sentencia final, Catherine por fin comenzó a respirar en libertad. Por primera vez desde la muerte de Joshua, el peso constante sobre su pecho empezó a aliviarse. La casa de campo dejó de sentirse como un campo de batalla para convertirse en un santuario, vivo con su recuerdo y lleno de la paz que él siempre quiso para ella. Ella y Jenny reconstruyeron su relación poco a poco, trabajando codo a codo en los campos, alimentando a los caballos y caminando juntas en los atardeceres dorados cuando el sol se escondía en el horizonte. Aún había momentos difíciles, Jenny a veces se derrumbaba por la culpa de haber dudado de su madre, y Catherine le recordaba con suavidad que el dolor las había retorcido de formas distintas, pero con cada día la distancia entre ellas disminuía. La granja misma parecía responder a su sanación. Los caballos se volvieron más confiados con la presencia de Jenny, los graneros resonaron con risas en lugar de silencio y el porche se convirtió en un lugar donde madre e hija se sentaban horas, hablando de Joshua, recordando sus pequeñas costumbres, su humor amable, la forma en que su sonrisa podía iluminar toda una habitación. Cada noche, cuando Catherine encendía el portátil, se sentía más fuerte. Los videos seguían guiándola, cada uno revelaba más del corazón de Joshua. Algunas noches hablaba de cosas prácticas, donde estaban los documentos importantes, como cuidar a los caballos, qué trabajadores eran de confianza, otras, simplemente contaba historias de su vida juntos, momentos que ella había olvidado, detalles que la hacían reír y llorar al mismo tiempo. Cada video le recordaba que el amor no muere cuando el cuerpo se va,
permanece vivo en los recuerdos, en los lugares, en los regalos que quedan. Una tarde, cerca del final del año de grabaciones, Catherine abrió el portátil y encontró a Joshua más frágil, con la enfermedad marcándole el rostro. Sin embargo, su voz era firme y estaba llena de un amor tan fuerte que parecía cruzar la frontera entre la vida y la muerte. Kat, dijo con suavidad, si estás viendo esto, es que ya has cargado con mucho. Te enfrentaste a mis hermanos, a la duda, al dolor, y aún sigues en pie. Esa eres tú, más fuerte de lo que imaginas. Te dejo una última petición, no permitas que esta granja sea solo un recuerdo de mí. Que sea un lugar donde la vida continúe, donde crezcan los sueños. Compártela con Jenny, con quien pueda encontrar alegría aquí. Prométeme que no dejarás que la pena cierre tu corazón. Catherine se quedó inmóvil, con lágrimas libres. Susurró en la quietud, lo prometo, Joshua. La mantendré viva, por ti y por nosotras. Cerró el portátil con cuidado, como si lo arropara para dormir, y salió al porche. Jenny se unió a ella, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. El cielo se pintaba de rojos y dorados, los campos brillaban, los caballos pastaban en paz y la casa se erguía detrás como un monumento de amor y resistencia. Catherine respiró hondo, el aire nítido y limpio, y por primera vez desde la partida de Joshua sintió no solo dolor, sino también gratitud. Gratitud por los años compartidos, por el legado que él construyó y por la fuerza que, de algún modo, sabía que ella encontraría. Se volvió hacia Jenny y dijo en voz baja, esta granja no es solo mía. Ahora es nuestra. Tu padre quería que viviéramos aquí, que halláramos alegría, que fuese un lugar de vida, no solo de memoria. ¿Me ayudarás a protegerla? Jenny asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mamá. Te ayudaré. Por fin entiendo lo que él quería. Se quedaron juntas, mano con mano, viendo hundirse el sol, sabiendo que aunque el camino por delante traería desafíos, ya no estaban solas. El amor de Joshua no terminó con su muerte, echó raíces en la tierra de la granja, en la fortaleza del corazón de Catherine y en el vínculo entre madre e hija, puesto a prueba pero no roto. Las batallas habían pasado, el ruido se había apagado, y lo que quedaba era la verdad silenciosa de que el amor perdura más allá del tiempo, de los secretos e incluso de la muerte. Y en esa verdad, Catherine encontró por fin la paz.